Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, sí, Hola, sí. buenas tardes. Sí, Buenas tardes. sí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿usted nos escucha a Sí. nosotros? Sí, ahora sí. Hola, profe. Ah, está. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí. Bien, todo bien. Bien. Profe, la verdad que no bien. Yo tengo miedo. Ah, Sofía. Ah, no, No, Rocío, profe. Respecto al parcial. Ah, perdón, Rocío, me parece que no te puedo ver porque tenés una foto puesta, tipo como el diputado Bullrich, o sea, que sesiona con fotos. Mientras, Algunos Acá ponen, estoy. Ahora sí, profe, acá. a ver, algunos, Fabián, buenas tardes. ah, Algunos ponen ¿qué tal, perritos. Fabián? ¿Eh? ¿Cómo andás? Algunos ponen perritos. No sé si es un mensaje o se escribió el perro, pero Discúlpame, Fabián. sí, Te voy a tomar, yo no sé, recién entro yo, te voy a tomar unos minutitos precisamente para comentarles a los chicos, ya lo perfecto. hice creo que el lunes, pero las 2 semanas de parciales y eso, para que lo tengan bien en claro. No Perfecto, sé cómo perfecto. estabas haciendo, no sé si Recién, interrumpo. recién nos estamos conectando todos, o sea, Ah, bueno, así que bárbaro, entonces perfecto. mejor, Tenelo antes claro. que empieces, Sí. bárbaro, bárbaro. ¿Esperan unos minutos o ya empiezan? Son y 45. Eh, y 2 minutos más. Ya el horario está fijado y es desde el domicilio en general, así que Bárbaro, mucho bárbaro. impedimento no hay para los alumnos. Bueno, chicos, entonces, gracias, Fabián. Ahora unos minutitos nada más. Les quiero comentar, si tienen en qué anotar, también para que no haya problemas después, no se olviden de las fechas o no pierdan alguna clase o recuperación. Para que tomen bien en cuenta, yo igual después se los voy a pasar por mail, pero para que tengan bien en claro. El día 7, o sea, la semana que viene, el día miércoles 7, si quieren ir anotando, a las 5 de la tarde va a ser el parcial. El parcial es multiple choice, se corrige automáticamente, con lo cual ustedes al terminarlo, dura 20 minutos, 5 y 20, ya se pueden alegrar o entristecer. El que no se presenta, el día 14, miércoles 14, a las 5 de la tarde también, miércoles 14, 17 horas, tienen el recuperatorio. De la misma manera, multiple choice, obviamente van a ser otras preguntas, siempre referidas a los mismos temas, 5 primeras unidades del temario que ustedes ya tienen. Algo importante es que durante la semana que viene, del 5 al 9, y la otra semana, bueno, el 12 es feriado, pero del 12 al 16, es decir, entre el lunes 5 y el viernes 16, no tienen clases. Las 2 semanas de parcial y recuperatorio no hay clases. Y estamos retomando todos el día 19 de octubre y prevemos el 19 de octubre, un mes y algo, un mes y una semana seguramente. Esto es lo que prevemos, no es absolutamente cierto, porque después vamos a tener que ver si terminamos los temas o no, pero la idea sería terminar en la semana del 24 de noviembre, esa semana, tomar ahí el parcial. Los días lunes, esto ya se los aclaro para que sepan, pero los días lunes
todos los lunes, del 19 de octubre, que es cuando comenzamos, en adelante, van a tener siempre conmigo y vamos a tener una serie de charlas, de clases, pero más que nada charlas, porque lo interesante va a ser que ustedes participen y de alguna manera vayan generando las dudas que tengan, porque van a estar con diferentes profesores de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Y la idea de traer a estos profesores es que ustedes sepan que durante su carrera y también después de su carrera van a tener la posibilidad de ir a estudiar, aunque sea un cuatrimestre afuera, o estudiar virtualmente en una universidad de América Latina, y eventualmente el día de mañana también hacer una pasantía. Ahora les voy a decir quiénes van a ser los expositores. El 19 va a estar un ex profesor de Derecho Constitucional de Chile, que hoy fue ex juez también de la Corte Suprema y hoy en día es juez del Tribunal Constitucional de Chile. Este profesor es quien muy probablemente, junto con él, podamos lograr unas pasantías en el Tribunal Constitucional de Chile para alumnos avanzados, con lo cual es una cuestión que para el futuro de ustedes puede ser muy interesante. Él va a hablar sobre derecho constitucional penal, es decir, garantías penales y algunas otras cuestiones. Les comento los temas para que puedan ir avanzando alguna lectura que ya les vamos a dar. Y la semana siguiente, después les vamos a ir mencionando quiénes son los demás, la semana siguiente va a estar el doctor Juan Antonio Travieso, que es el titular de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, entre muchas otras cosas. Gracias a él tenemos, o se puso en vigencia durante muchísimos años, desde su inicio, la ley de habeas data, por ejemplo, de protección de datos personales, entre muchas otras cosas. Ahora sí, si alguien tiene... una cuestión que quedó. En el recuperatorio, esto lo adelantamos, pero lo reitero, por si alguien no estaba, este lunes creo que estuve con ustedes, la verdad no me acuerdo. En el recuperatorio van a poder presentarse los ausentes, aquellas personas a las que le fue mal, y también los que han sacado 4, 5 o 6 en el parcial. Esto no es obligatorio, por supuesto. Pueden hacerlo para aumentar la nota con la idea de poder generar un buen promedio cuando aprueben la materia. Muy bien, dicho esto, si hay alguna pregunta, alguna duda, escucho. Y si no, ya lo dejamos a Fabián, no le robamos más tiempo y empieza con sus temas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Fabián, entonces te dejo con los temas y con las clases. Bueno, gracias. Muy interesante. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Cualquier duda la van preguntando y tenemos tiempo todavía a través del campus. Buen fin de semana. Gracias, Fabián. Un abrazo. Gracias igualmente, también. Hasta luego. Chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, ya he hecho los anuncios muy, muy importantes. Realmente es una buena oportunidad para quien pueda poder tomarla. No se da todas las veces, la verdad que muy interesante, tal vez con esta facilitación de la videoconferencia ha disparado otras cosas y estas oportunidades también de poder escuchar juristas, o sea, de otros estados extranjeros en derecho comparado, con una amplia experiencia, en este caso el profesor chileno, jurisdiccional y académica, más se ve orientado a materia penal, por lo que vi, no lo conozco, pero es una gran oportunidad para aprovecharla. Bueno, habíamos dejado en la clase anterior el tema del derecho a la salud.
que estaba previsto, recuerdan, dos artículos fundamentales que les mencioné, artículo 10 del Protocolo de San Salvador y 12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La particularidad de este derecho, o sea, en la regulación que tiene, si ustedes se fijan, y traen también otra caracterización de este derecho de la Organización Mundial de la Salud, que hoy, si ustedes seguramente habrán escuchado alguna conferencia del representante de la OMS a través de los noticieros relacionados con la pandemia. Antes, la verdad, no se conocían ni las caras de quienes estaban ante ese organismo internacional, y hoy, lamentablemente, con motivo de esta enfermedad, o sea, tenemos la posibilidad de escuchar las evaluaciones de carácter técnico, sanitario, de los mismos titulares de la Organización Mundial de la Salud. Y en el estatuto, ustedes van a encontrar de la Organización Mundial de la Salud una caracterización justamente del derecho a la salud en cuanto al más alto estado de bienestar físico, mental y social. Pero, si bien coincide con la caracterización que tenemos en el Protocolo de San Salvador, tienen que tener en cuenta que agrega una particularidad más, que dice en el estatuto de la OMS que ello no implica ausencia de enfermedad. Es decir, la salud no implica ausencia de enfermedad. Y esto es un concepto muy importante, porque para cumplir el Estado en cuanto a la satisfacción y respeto y goce de este derecho a la salud de los habitantes que están dentro de su jurisdicción, también implica las acciones positivas que correspondan a los fines de prevenir eventuales enfermedades. Fíjense, y creo que algo les mencioné, está puesto en el mismo artículo 10 del protocolo, cuáles son las acciones que los estados deben llevar adelante para garantizar este derecho, y por ejemplo, el tema de la prevención en materia de las enfermedades infecciosas, la inmunización de la población, más allá que también hay otras obligaciones como la atención primaria, el tema de la información, la profilaxis, para la prevención también de enfermedades, pero también la inmunización de la población. Es decir, ¿esto qué implica? Una acción donde, para garantizar este derecho a la salud y el goce de este derecho, aun cuando la población no está enferma, sí prevenir, en su caso, por razones científicas, si se da, como ahora en materia de la pandemia, tratar, bueno, ya ahora no prevenir, ahora es correctivo, tratar de inmunizar a la población. Y eso es lo que están trabajando hoy la mayoría, obviamente la mayoría de los estados en la comunidad internacional, en particular aquellos en donde están radicados industrias farmacológicas o de investigación universitarias para conseguir la mentada vacuna. La otra diferencia que quiero remarcarles también en cuanto al derecho a la salud respecto del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ustedes van a encontrar que la caracterización que se hizo en el pacto, que era en 1966, la de la Organización Mundial de la Salud, el estatuto, si no mal no recuerdo, es 1948, me parece. La que está en el pacto no incluye a los fines de la salud justamente el concepto social, el aspecto social, o sea, de la persona. Es decir, pero evidentemente ante la evolución y progresividad de estos derechos y el reconocimiento que hay en otros instrumentos internacionales, aparte también en la propia Organización Mundial de la Salud, también entra esta área, la social, aparte de la física y la mental, que están expresamente previstas. Hay un tema, bueno, que no lo vamos a abordar en este módulo, pues prefiero, capaz que lo vamos a ver en la segunda parte, lo voy a dejar entre paréntesis. Es la ley, o sea, en lo que hace a la salud y en el Estado argentino, la regulación legal, en cuanto lo podemos observar en cuanto a los efectores, es decir, a los participantes en cuanto a prestadores de salud, y en materia de cobertura tenemos la ley que se llama de medicina prepaga,
la 26529, y por otro lado tenemos la Ley de los Derechos del Paciente. Esto, no se preocupen, lo vamos a ver después, porque me interesa verlo en particular, estas regulaciones, en donde, como ustedes observarán, si los estados se han obligado a respetar y garantizar este derecho a la salud, todo lo que sea prestación de salud, por lo menos acá en el Estado argentino, no queda al libre albedrío del juego de los participantes privados, sino es una cuestión de interés público, y la cobertura de salud está regulada por parte del Estado. Es decir, hay dos grandes divisiones en cuanto a la prestación de salud, en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público son por efectores públicos, los hospitales públicos a nivel provincial y nacional, que están regulados por las respectivas leyes de cada jurisdicción. Y en el ámbito privado, en todo el territorio de la nación, está esta ley federal que regula justamente estas empresas de medicina prepaga, es decir, o todo tipo de asociación, sea cual fuere, sociedad anónima, cooperativa, mutual, cualquiera sea el formato societario que tome, fundación, una fundación civil sin fines de lucro, por ejemplo, como Centro Médico de Mar del Plata, están alcanzadas por este régimen, que establece determinadas obligaciones y derechos también a favor de los afiliados a cada uno de estos prestadores. Y por otro lado, la Ley de los Derechos del Paciente es muy importante también, lo vamos a ver en particular eso, porque lo que tiene que establece los derechos del paciente en la relación jurídica médico-paciente, en donde se respeta a rajatabla la autonomía de la voluntad del paciente y con ello su poder de decisión, que se ve reflejado en toda la ley en derechos no solamente al trato digno, también de asistencia, sino también de decidir sobre las prestaciones médicas, o sea, que le sugieran los prestadores a los fines de atender su salud. Aparte de la información sanitaria, el régimen de la historia clínica y otras cuestiones también importantes. Bueno, derecho a la salud terminado. Ahora le voy a enumerar una serie de derechos con algunas particularidades, presten mucha atención. O sea, le voy a describir un poco el tronco de los derechos políticos, una cosa que nos faltó, y la libertad el derecho de libertad de expresión y de pensamiento, el mobbing, el acoso laboral, que todos están relacionados, ¿no? Y en particular ustedes habrán visto que yo les envié dos trabajos, no uno, ¿no? Dos trabajos sobre derecho de la información y lo que se caracteriza como en el término en inglés fake news, es decir, las noticias falsas. Hay una cuestión que faltó ahí que la voy a completar, que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el lawfare, ¿no? El lawfare, en donde esto lo caracterizó un abogado de la Fuerza Aérea Norteamericana, ya por 1987, hizo un trabajo doctoral después sobre eso. Bueno, no me quiero ir sobre ese tema ahora, después lo voy a tratar, pero es justamente el lawfare, es el uso del derecho, en la guerra. O sea, law, ley, y fair, justamente contienda, o sea, que viene de warfare, o sea, sería de la guerra, de guerras, o prácticas de guerras. Es decir, el uso del derecho o del sistema jurídico a los fines de subvertir sus fines, o sea, propiamente dicho, a los fines utilizados en una manera incorrecta. Un ejemplo, bueno, y con esto cierro esa parte y después vuelvo al final, un ejemplo de ello y de lo que se le ocurrió a Dulpin, se llama un mayor de la Fuerza Aérea, abogado,
en la invasión a Afganistán de Estados Unidos, por supuesto una cosa deplorable, los talibanes hacían sus bases cerca de los lugares de atención médica, de hospitales que armaban, o escuelas de la población, a los fines de evitar de ser bombardeados o atacados por las fuerzas de la OTAN. ¿Por qué no los podían atacar en ese lugar? Porque obviamente ponían en peligro a la población civil, a los heridos, a los niños. ¿Por qué tenían esa protección? Porque en las prácticas de guerra, en los tratados internacionales, en la materia justamente se debe preservar la seguridad de la población civil. O sea, ellos utilizaban normas de derecho internacional en materia de no atacar a la población civil, obviamente que sería igualmente algo desde el punto de vista moral y ético deplorable, pero desde normas internacionales justamente la protección humanitaria de estos sectores, por eso sus bases se acercaban a estos asentamientos a los fines de evitar esa situación. Lo cual el derecho internacional no preveía esa situación. La situación era preservar la población civil, los no combatientes, no la protección justamente de las fuerzas beligerantes. Por eso es el lawfare, y el lawfare relacionado también con la combinación del derecho y las acciones a los fines de sea atacar o mentir, o dañar o desinformar a la opinión pública. Bueno, dicho esto, derechos políticos. Los derechos políticos están regulados en la Constitución Nacional, artículos 37 y 38, y también en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 23. ¿Y en qué consiste este derecho? O sea, básicamente en la posibilidad, o sea, tanto de la mayoría como de las minorías, de poder participar y manifestar su voluntad política. Tiene varias facetas que van a encontrar. Entre ellas, en la Constitución habla de sufragio. ¿Cómo es el sufragio? Basado en la ley de Roque Sáenz Peña de principios del siglo pasado, es decir, en cuanto a la forma del voto, en cuanto universal, igualitario, según la Constitución, secreto y obligatorio. Cuando el constituyente se refiere al término sufragio, se relaciona al acto colectivo en sí de expresión de la voluntad del voto. Es decir, el voto es en forma individual, el sufragio es el acto electoral donde los electores expresan su voto. ¿Cómo va a ser este voto? O sea, el acto del sufragio, con las características establecidas en esa norma. Ahí voy a puntualizar una cuestión, o sea, las características de más son obvias, si lo han visto, me imagino en derecho constitucional también no ofrecen mayor problema, pero sí hay una cuestión con la obligatoriedad, que es una cuestión que, bueno, ha sido discutida, se discute a veces, o sea, en cada acto electoral ustedes podrán observar, aún a nivel coloquial, con parientes o amigos, o en la prensa, se discute la cuestión de la obligatoriedad. Esto ya está superado, por lo menos si no se reforma la Constitución, o sea, el voto en Argentina es de carácter obligatorio. Ahora Estados Unidos, por ejemplo, está ante una inminente ya acto electoral de las elecciones presidenciales hacia el mes de noviembre, pero el voto en Estados Unidos no es obligatorio, sino que los ciudadanos, a los fines de poder categorizarse como electores, tienen que hacer un acto de inscripción a los fines de manifestar su voluntad de participar en el acto electoral para elegir las autoridades electivas que se van a someter a consideración de la población.
dos modelos distintos, pero nosotros lo tenemos en la Constitución. ¿A ustedes qué les parece? O sea, ¿por qué razón se ha llegado a esa solución? Y con rango constitucional. Antes tenía rango legislativo, la vieja ley Roque Sáenz Peña, base justamente de la estructura del voto en la República Argentina, de carácter obligatorio, que obedecía a ciertas razones del principio del siglo, justamente, motivadas en un clientelismo y en muchos actos electorales amañados y con intentos de desviar la voluntad de los electores a través de actos impropios para influir en su decisión. ¿Por qué se imaginan el tema de la obligatoriedad tiene importancia en este punto? ¿Alguna opinión? Porque hace a la soberanía del pueblo. Está fundado justamente en la soberanía del pueblo. Y viene en el artículo 37, está bien la observación, o sea, esa en cuanto a la posibilidad de votar y manifestar la voluntad. Porque la titularidad de la soberanía en cuanto justamente a la toma de decisiones, aparte de este sistema que se instrumenta, está basada en el pueblo. Esto está en el mismo 37 y reproducido en el artículo 33 de la Constitución. Es decir, aquellos derechos que no... o sea, los derechos reconocidos, recuerdan, no implican la negación de otros derechos, que está basado implícitos en la soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno. Es decir, esto de la soberanía lo ha enfatizado el constituyente. Pero bueno, la soberanía con la obligatoriedad, ¿qué tiene que ver? O sea, porque si vamos al respeto a la autonomía de la voluntad, podríamos decir, bueno, el que quiere ir a votar puede hacerlo y el que no quiere, que no lo haga. Cada uno toma su decisión en el marco de la libertad que le da la ley, pero la ley y la Constitución no lo da. Entonces, ¿qué factor importante hay en esto? A mí me parece que toma obligatoriedad desde el punto de vista de cuando se empezaron a crear los partidos políticos y donde unos pocos solamente tenían posibilidad de voto y era un maneje entre un sector, entonces adquirió obligatoriedad para sumar partidos políticos y para que sea a nivel país y para empezar a formar una república un poco más justa. Bueno, hay muchas... no te puedo ver por pantalla. ¿Tu nombre? ¿Quién habló recién? El alumno que... No te puedo ver... Nicolás es mi nombre. Nicolás, a ver, Nicolás, así te puedo ver el rostro también para tenerte presente. Bueno, no sé por qué misterio de la internet o mío, no te puedo ver. Bueno. Acá estoy. ¿En dónde? Acá. Nicolás, a ver. Sí, acá estoy como González Luciano. ¿Me ves? Ah, ahora sí. Busca, bueno. González, pero... Nicolás, o sea, sí, claro. Perfecto, gracias. Encantado. Sí, ahí, bueno, pusiste varios ingredientes. Justamente la ley Roque Sáenz Peña está fundada, como les había manifestado, en tratar de evitar el clientelismo, el voto secreto está ahí también, en particular, fundamentalmente, y tratar de lograr la mayor cantidad de voluntad de personas, o sea, a los fines de legitimar la decisión popular. El fundamento principal es la legitimación de la decisión popular. Y en materia de avance de los derechos humanos, no solamente legitimar la manifestación de la mayoría, sino también las expresiones de la minoría. Pero para que eso suceda en el sufragio, o sea, en el acto electoral, para que eso suceda, es muy importante asegurar la mayor participación de personas en el acto. Porque eso va a garantizar una legitimidad de origen tanto a la voluntad de la expresión popular y
y un mandato claro a los representantes, o sea, electos. Si ustedes se fijan, en particular ha cobrado mucha relevancia, bueno, y hay unas situaciones muy particulares, fíjense las dos elecciones presidenciales que hemos tenido en el país, 2019 y en 2015. Si ustedes se fijan, quien fue el presidente Macri ganó por un apretado margen, fue por 1%, más o menos, o 1,4%, no sé si 600 o 700 mil votos en ese momento, es decir, los electores, y hubo una gran participación, desde el punto de vista político, en cuanto a las propuestas, estaba el país dividido en dos. Prácticamente ganar con un 52% a 59 o 51 del otro candidato, en las propuestas políticas que ofrecían, prácticamente es un margen muy estrecho. Y por el otro lado, en la elección presidencial de 2019 hay una diferencia, sí, ahí de 8 puntos, pero no supera el 50%. Pero tampoco las otras propuestas superan el 40%, prácticamente. Entonces, esto es un mandato también del electorado a aquellas personas, a los candidatos que en principio tendrían que haber ofrecido una plataforma política, y cuál es el plan de gobierno, es decir, para los próximos 4 años en el Estado, por el cual fue votado y debe cumplir. Entonces, esto hace a la legitimidad, esto hace a la estabilidad democrática, esto hace también al mandato del electorado, y esto hace también al respeto de las minorías, al respeto de las minorías. Es decir, con esto se garantiza justamente una sólida base democrática del sistema, de tratar de asegurar la mayor participación de los ciudadanos en condiciones de votar en el acto electoral. ¿Está claro? Obligatoriedad, justamente en cuanto a la legitimación de la voluntad popular y legitimación también de las personas electas. Y en el artículo 38, que alguno de los compañeros mencionó, también se refiere a la cuestión de la consideración, ahora a nivel constitucional, de la institución fundamental que representan los partidos políticos, y que justamente garantiza, y que deben ser garantizados por el Estado. Tanto también su sostenimiento, como también la libertad de la Constitución, y la única condición que pone el constituyente en cuanto a sus estatutos, que se ajusten a los valores de la Constitución, es decir, de una sociedad democrática reflejada en nuestro estatuto fundamental. ¿Por qué? Tenemos en la Constitución esta garantía y esta caracterización de los partidos políticos como instituto fundamental, una institución fundamental democrática. ¿Qué es lo que ustedes observan? O sea, ¿cuál es la... Porque los partidos políticos hacen a la democracia. Sin variedad de partidos políticos, no estaríamos en una democracia propiamente dicha. Pero ¿por qué? Fundamentales. Claro, pero ¿por qué? Si ustedes se fijan, yo siempre voy, aparte de lo normativo, a lo conceptual, que así van a ser las preguntas en el... Porque es una expresión del pueblo. Porque uno dice, sí, claro, si está en la Constitución es fundamental, pero porque ¿cómo se conforman, o sea, los partidos políticos? Justamente por afinidad en cuanto a la ideología de cada partido. No todos pensamos lo mismo. Exactamente. Y aún entonces tendríamos que elegir entre gran cantidad de opciones y no entre dos, que generalmente los argentinos elegimos entre dos, por sí o por no, pero quien no está de acuerdo vota o tiene la posibilidad de votar de los otros partidos, y eso para mí también, como dice Sofi, hace a la democracia, poder elegir entre una gran variedad y no entre dos. Y no entre dos, y justamente, bueno, en la diversidad, y los partidos políticos es el lugar
en donde se juntan las personas, por lo menos de la mayor afinidad ideológica, y aún hay diversidad dentro de ese también, de ese tipo de asociación política, a los fines de elaborar justamente es el ámbito de discusión y elaboración de las propuestas que elaboran los ciudadanos a los fines de llevar adelante en la pretensión de que sus candidatos, a través de la plataforma política que ofrezcan, que es lo que menos se ve hoy la plataforma, es decir, cuáles son los planes de gobierno, cuáles son las acciones macro, por lo menos, ¿no? Obviamente que tienen que ofrecer, a los fines que el electorado pueda elegir entre las distintas propuestas. Por lo tanto, es una institución fundamental, y en nuestro sistema los partidos políticos manejan justamente, y eso lo establece también en la misma Constitución y en las leyes reglamentarias, el monopolio justamente de la designación de los cargos para las personas de los cargos electivos a los fines de las elecciones. ¿Por qué? ¿Esto es como un beneficio? No, porque justamente a los fines de participar en política, lo que exige es la actividad de la persona junto con otros dentro de un ámbito, por lo menos que esté conformado, instituido, y en una forma orgánica, que eso genera un ámbito de discusión y de debate, poder llevar adelante las distintas propuestas hasta que decanten y conformar la plataforma de ese partido y ofrecer al electorado las distintas propuestas o acciones de gobierno, sea a nivel presidencial o legislativo, para llevar adelante. Esa es la importancia de las instituciones de los partidos políticos, porque sin ellos, o sea, no habría ámbito de discusión, y por ahí quedaría la situación limitada a aquel que tiene posibilidad, no solo que también, bueno, se da a nivel económico, de poder decir, bueno, yo voy a llevar adelante mi campaña, mis ideas en forma individual, sin ningún tipo de debate. Soy el dueño, no sé, de la mayor empresa de distribución de productos en el mercado, y yo llevo mi idea sin ni siquiera poder participar en ámbitos de discusión y de intercambio democráticos a los fines de poder llegar al electorado. Y también dentro del artículo 38 van a encontrar la garantía también de la igualdad en cuanto a la cobertura de cargos, o sea, que se tiene que atender respecto de las mujeres. Luego vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, y ¿qué van a encontrar? Lo van a encontrar desarrollado con un mayor detalle estos derechos. O sea, y es interesante, porque el derecho político no se limita solamente a poder participar en un partido y a votar. También el derecho político consiste en poder ser elegido para ocupar también un cargo electivo. Y también el derecho político consiste en llevar adelante propuestas a nivel legislativo o en las plataformas políticas de los partidos, a través de ellos, propuestas para la conducción del Estado. Es decir, poder participar también en la conducción del Estado, desde el lugar, desde los distintos lugares, desde los distintos lugares que están en la sociedad. Entonces, el derecho político consiste no solo en elegir, sino en poder ser elegido, en participar, en poder asociarse a los partidos políticos, y también va a encontrar en la Convención Americana de poder acceder en condiciones de igualdad, y esto está magistralmente articulado, de poder acceder en condiciones de igualdad el acceso a cargos en el gobierno del Estado. Es decir, con no mayor condición que la idoneidad que establece la Constitución. ¿Esto es por qué? Porque las oficinas gubernamentales, poder acceder a oficinas gubernamentales, son aquellas que ejecutan los planes de gobierno a nivel administrativo, sean en las áreas que sean salud, economía, comercio, etc. Entonces también, no solo el derecho político es elegir o ser elegido, poder participar y manifestar una voluntad política, poder participar en un partido político sin ningún tipo de discriminación,
sino también poder acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad para todas las personas. ¿Qué otro punto más sobre esto? Bien. Profe, no lo quería interrumpir, Sí, pero por favor. nosotros no sé para dónde va usted, pero nosotros esta bolilla la vimos con la doctora Tamore. Eh, No, yo porque la tengo, no, pero lo, que- no, el lo, aspecto... no lo quería cortar, pero No, eh, perfecto. pero yo tengo en el temario que unidad 3 era todo lo de dignidad, puede ser, lo que vimos en lo primero. Y hoy vamos Derechos a hablar políticos. del moving, de la libertad de expresión y eso. Sí. No quiero quedar sin tiempo de saber eso porque no lo vimos nunca. Perfecto, sí. Estamos... Sí, perfecto, 17:25. Bárbaro. Bueno. No, solamente lo que me tocaba en esto era la parte macro de los derechos políticos, o sea, la regulación constitucional y la Convención Americana. Esta reglamentación la tiene que haber dado Ramón en cuanto a la Perdón, forma... profesor, perdón, no sé si me pasa a mí, pero me sale entrecortado lo que habla. ¿Ah, sí? A ver, voy a subir el volumen, a ver si... Sí, por eso, Sí, un sí, poquito. yo también apagué la cámara por eso, porque no sé si es que es mi conexión o qué. No, sale Sí, a mí me entrecortado. pasa lo mismo. ¿Sale bien ahí? Ahora bien, no sé si por ahí es que por ahí se tapa el micrófono. Sí, como estoy también con muchos problemas de conexión. Como una fritura sale. Sí, constante. Lo que les pido, por favor, que bloqueen sus micrófonos, por ahí para que no se dispare, y si alguien quiere hacer una pregunta, lo activa y pregunta. No hay ningún problema. ¿Se escucha bien ahora? Al que quiera activar el micrófono. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahí yo les mandé un trabajo, sobre derechos políticos, ya estamos, entonces, envié un trabajo sobre moving. Voy a explicar los aspectos macro. Es un trabajo muy sencillo. Está basado o sea, quien comenzó a trabajar esto fue un sociólogo alemán que está citado ahí por el autor, Heinz Lehmann, donde caracteriza, si bien eso, la caracterización que está en ese trabajo de los 90 ha evolucionado, pero que se refiere al mobbing o acoso laboral. En donde justamente en qué consiste esto. Es decir, lo cité a Lehmann porque fíjense que la caracterización que se realiza y que por lo menos está consensuada y es la mayoría que lo toman, hay otras caracterizaciones más, no es una caracterización jurídica. No tenemos hoy, por ejemplo, en el Estado argentino una regulación precisa sobre acoso laboral. Sí, lo que van a encontrar en el artículo 14 bis o en los artículos 65 y 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuáles son las obligaciones y derechos que tiene tanto el trabajador como el empleador a los fines de respetar justamente no solamente la integridad física, psicológica del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sostenía Lehmann? O sea, porque si ustedes se fijan en acoso laboral o violencia laboral, no estamos hablando de acoso sexual. ¿Ven la diferencia? No estamos hablando de acoso sexual, que tiene otro tipo de connotación, donde el fin del sujeto, o sea, que persigue el acoso sexual a través de acciones que va sobre la persona, es obtener de alguna manera un beneficio de naturaleza sexual en base a las acciones que sigue, que pueden ser motivadas también en acciones que sean de ejercer cierta violencia psicológica sobre la persona. Entonces, descartamos acoso sexual. ¿Y en qué consiste en sí el moving? El moving es, en esta caracterización, un ataque sistemático que puede ser dirigirse en una forma violenta y no ética hacia otra persona,
que puede ser realizado por una persona o grupo de personas y que puede tomar distintas modalidades a los efectos de perjudicar a la otra persona, de afectar su integridad psicológica y con ello conseguir los fines, o sea que pueden ser de diversos motivos que intenta lograr quien lleva adelante ese acoso. Lo digo así en palabras tan generales, ¿por qué? Porque como no hay regulación legal, vuelvo a insistir, y estamos hablando de una acción de violencia psicológica sobre la otra persona, sí aparecen características, o sea, por lo menos que podemos definir. Uno, que la acción se produce en forma sistemática, no es un hecho aislado, sino una serie de hechos concatenados con una dirección y un objetivo justamente de perjudicar a la otra persona. Esta acción, otra de las características, puede tomar varias modalidades. Fíjense que estamos hablando dentro del ámbito laboral, no estamos hablando del bullying, o sea, que violencia, por ejemplo, que se realiza entre compañeros de colegio en ámbitos escolares, sino el mobbing. Otra de las características que tiene que el agente tanto puede ser, o sea, un acoso laboral o mobbing en forma horizontal de compañeros de trabajo o en forma ascendente por subalternos a sus jefes o descendente de la jerarquía de las jefaturas hacia los subalternos empleados a cargo. Es decir, no hay, respecto de la gente puede tomar distintas modalidades. Aún, esto sí lo destaco, los propios compañeros de trabajo, porque se puede pensar que para poder realizar este tipo de acciones tendría que ser alguien que tenga poder, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, un poder dentro de la estructura organizativa de la empresa o del lugar de trabajo. No, la violencia puede ser ejercida aún por compañeros de trabajo. Es decir, desde el punto de vista jerárquico, no necesita tener una categoría superior, por lo menos a la persona sobre la cual se le ataca en forma sistemática. Pero, evidentemente, en lo que hace a la prueba, el ataque es mucho más fácil, o sea, de aquella persona que tiene poder y mucho más contundente de aquellos que no lo tienen, que pueden producir otro tipo de acciones para perjudicar a la persona. Una pregunta, profe. Sí, por favor. En el caso de que, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? Llegamos a tener un cliente que sabemos que algún superior, ¿no? Lo ataca sistemáticamente, digamos, le realiza ataques para, como quien dice, gastarlo, ¿no? Y tratar de ocasionar que esta persona elija dejar de trabajar, ¿no? Y que no le corresponda en tal caso una indemnización por despido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que cese los hostigamientos o estas acciones que hacen estas personas y en tal caso que se considere despedido? ¿Se puede? Bueno, es un tema primero en el ámbito, es un conflicto laboral, no tiene regulación legal y voy a separar dos cuestiones. Una es si no hay una intencionalidad, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Desde el punto de vista en la relación humana, si no hay una intencionalidad de daño, de dolor por parte de la persona. Manifiesta. Que puede ser otro tipo de situación en donde la persona por ahí es violenta en sí misma y trata así a todo el personal, no en particular a una persona. Entonces, hay situaciones que no alcanzan a caracterizarlo, pero supongamos que estamos, todavía me falta un componente, decirle, del mobbing, estamos en una situación de mobbing. Es muy difícil que lo pueda resolver la restauración de la relación laboral, pero el tema es si lo considera un agravio, o sea, para dar por finalizada la relación laboral ante la falta de respeto y de garantizar su integridad física del trabajador, esto queda sometido a una cuestión de prueba. Es decir, si el trabajador puede probar con testigos, filmaciones o el tipo de documentación que
que pueda obtener, si realmente padeció un acoso laboral de moving. En el sentido si fue un ataque sistemático con una intención justamente de dañarlo, de doblegarlo, a los fines que, acá aparece el otro elemento, a los fines de conseguir qué cosa. Ahí es variado el móvil. Claro, el problema de la prueba, profesor, perdón que interrumpa. Sí. El problema de la prueba no es solo respecto a los ataques que pueda haber recibido la víctima, sino también de los efectos que provocaron a la víctima, que muchas de las veces es necesario un equipo interdisciplinario para poder determinar cuál fue el alcance de esa agresión. Claro, ahí hay una cuestión que no le dije todavía. La víctima puede sufrir un daño respecto de esto. Un daño que puede ser psicológico, físico, puede haber manifestaciones físicas también, o sea, no tiene daño psicológico, pero producto de esta alteración de su integridad mental, puede tener manifestaciones físicas, o sea, por ejemplo, como caída de pelo, como por ejemplo erupciones, una enfermedad, puede provocar, hay que probarlo también. Pero cierro, por supuesto está muy bien lo que mencionabas, que para poder determinarlo tendría que ser un equipo interdisciplinario, porque no es fácil, salvo que surja alguna patología de causalidad directa producto de la agresión, de ese acoso. Pero como el acoso en general es psicológico, y a veces viene disfrazado a través de los sistemas de órdenes dentro de una organización laboral, poder establecer la relación de causalidad exige realmente un conocimiento técnico importante de los peritos, y generalmente a lo que se ha llegado en lo más avanzado a establecer en forma interdisciplinaria un equipo para determinar si le causó daño o no. Pero volviendo, que me estaba yendo sobre esta cuestión. Entonces es un tema de prueba, y si las acciones que manifiesta la persona corresponden a acoso laboral, también tienen que ser evaluadas, porque una exigencia laboral, es decir, exigir las prestaciones convenidas, exigir una mayor contracción al trabajo, exigir la corrección en las tareas que realiza, en principio eso no es móvil. Eso se realiza dentro del marco de la relación laboral, que en cuanto al poder de dirección lo tiene el empleador, y son las indicaciones que corresponden. Ahora, puede haber determinados matices que esas órdenes pueden llegar a implicar, a veces en forma manifiesta y otras no, de alguna manera sí, actos sistemáticos a los fines de causar un daño a la persona para obtener un determinado fin, o puede ser de satisfacción personal aberrante del mismo sujeto. Pero generalmente hay un móvil, hay una finalidad. Es decir, la finalidad es decir, ¿cuál es el móvil en esto? No está determinado, hay que ver en cada caso particular. Uno puede ser el despido, o sea, para despedirlo con causa. Otro puede ser un compañero de trabajo que quiere sacar un contendiente de los ascensos y atacarlo. Otro de los móviles puede ser también para que se vaya por homofobia, o por racismo, o por religión. Es decir, en donde no busca un beneficio económico, pero sí busca doblegar a la persona a los fines, sea de someterla y de que se desvincule del trabajo. Y otra, propiamente dicha, en hacer daño a la persona por odio. Es decir, los móviles hay una diversidad en la cual tiene que ser evaluada en cada caso particular. Entonces, aquí llegamos en este punto, desde el punto de vista procesal, a los fines de la defensa de este derecho, en el ámbito jurisdiccional, queda sometido a una cuestión de prueba y evaluación, de lo cual exige realmente la necesidad de probar toda esta conducta, que es muy difícil si no hay testigos o no hay alguna manera de documentación, sean documentos sonoros o videos, de poder llevarlo adelante. Y luego, si lo que la persona estima llega a la categoría de móvil, o es una exigencia netamente laboral que no llega a esa categoría y la persona considera que es una persecución, o que lo están haciendo realizar cosas que no exigen al resto del personal. Perdón, profesor. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Lo que pasa que el problema de la discriminación pasa
no solo por los compañeros. Si tienen el apoyo esos compañeros por ejemplo, de la jefatura, la persona no puede hacer nada. No se puede quejar con nadie. Yo le digo porque no lo vi yo, pero yo trabajé en Telefónica y un compañero mío que vino trasladado, le hicieron tanto psicológicamente entre la jefa y los compañeros que tuvo que pedir el traslado de nuevo, porque no lo querían, simplemente porque era nuevo. Entonces, bueno, ahí... ¿cómo se iba a defender? Bueno, justamente hay el conflicto de esto, y por eso fíjense que no hay una regulación todavía. O sea, ¿cómo regular estas situaciones? Porque tienen una diversidad de circunstancias en lo fáctico. Es muy interesante el caso que mencionás, porque ahí están aliados la jefatura y compañeros de trabajo. El objetivo en sí, tal vez en el móvil, no es la destrucción de la persona en sí, o sea, sí doblegarla, pero ¿para qué? Para que se retire, o sea, no lo quieren en ese ámbito, o sea, que vaya a otro lugar de la empresa, y buscar a través de distintas acciones, en esa ocasión, en forma colectiva, mancomunada, es decir, hubo varios actores que formaron parte de un todo a los fines de generar ese acoso laboral sobre la persona. Es decir, tenemos una multiplicidad de sujetos, y es muy difícil después también para probar, salvo videos, o sea, o grabaciones que se puedan concatenar y demostrar que, bueno, que no solamente provino de una sola persona el ataque, sino que fue conformado en forma mancomunada y organizada por la jefatura y varios de los compañeros de trabajo. Pero bueno, esta es en el ejemplo está muy interesante, es la situación. No tenemos caracterización jurídica, las caracterizaciones vienen del orden médico, y debe ser determinado en caso de un conflicto y que se judicialice, el juez deberá determinar en base a las circunstancias y pruebas si realmente se está ante una acción de acoso o de exigencia laboral, lo cual, como ustedes verán, es una situación bastante delicada. No les mandé fallo. Sí. ¿Por qué si no tiene normativa jurídica llega hasta el juez? Bueno, ahí llegamos justamente, muy buena la pregunta, porque debe ser respetada la integridad física y mental del trabajador. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 14 bis de la Constitución, en los artículos 65 y 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, cómo tiene que ser esa relación de trabajo, y también en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 5.1 y 5.2, que también habla justamente de garantizar la integridad física y mental, pero lo habla en forma general, de toda persona, y esto es aplicable también en el ámbito laboral. Entonces hay un deber justamente de respeto a la integridad física. Ahora, en base a tu pregunta, pero si no se respetó y garantizó la integridad física y generó un daño, supongamos una enfermedad, algún tipo de patología, un daño psicológico, ¿cómo tiene que responder el agente que causó ese daño? ¿Cómo se encuadra ese tipo de acción para establecer si hay una obligación desde el punto de vista jurídico de reparación? Y puede ser con una mediación, resolviéndolo con... Las mediaciones son cuestiones económicas, laborales no se puede, pero igualmente yo... Sí, desde la sede de la Secretaría de Trabajo se puede realizar una mediación laboral o un arbitraje laboral, creo que es, que tiene especialización el Ministerio de Trabajo para tratar este tipo de temas, me parece, si no me equivoco. Sí, o sea, eso lo pueden hacer, pero cuando hablamos de mediación, son formas de resolución medios para resolver conflictos. ¿Cómo se pueden resolver los conflictos?
en una forma, por un sistema de adjudicación, que es la forma judicial, donde la persona va con el conflicto jurídico y el juez decide y adjudica el derecho, si tiene razón o no tiene razón. La mediación... A ver si pueden cerrar el micrófono, por ahí a alguien se le dispara. La mediación es otro medio de resolución de conflictos, donde a través de un mediador, de un tercero, que no tiene ningún tipo de interés, ni tampoco tiene poder de decisión para resolver, sino de asistir a las partes para que puedan establecer un diálogo y en base a sus intereses comunes poder llegar a un acuerdo. Es decir, es una forma de resolver el conflicto. Pero acá, por ahí no lo dije muy claro, y respecto de la pregunta que había hecho Rocío, tenemos que normas jurídicas deber de respetar la integridad de las personas en general. Ahora bien, lo que es necesario en toda relación jurídica, y más si se produjo un daño a la persona, calificar jurídicamente esa acción, es decir, y luego también las consecuencias como están tuteladas. Es decir, de esta manera. Si la violencia, o dicho de otra manera, si alguien causó un daño a una persona producto de manejar su vehículo, es decir, el daño lo hizo con su vehículo, que manejaba por el riesgo de la cosa, esa acción va a entrar en el marco de la responsabilidad civil. ¿Hasta acá me siguen? Sí, tiene deber de repararlo. Claro. Y hay un principio jurídico, ninem non ladere, o sea, nadie puede dañar a otro, y si se produce un daño, sea en el ámbito que sea, acá estamos llegando al nudo de la cuestión, el conductor del auto causó un daño al peatón. ¿Eso en dónde fue? En el ámbito, en una calle pública, conduciendo, y se le va a aplicar un régimen ahí que es el de la responsabilidad civil. Acá nosotros estamos estudiando, y esto es importante porque ahí se los recrea, la figura de moving dentro del ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral, en esa relación jurídica especializada, dentro del ámbito laboral. O sea, no se da en otras relaciones jurídicas, sino en el ámbito laboral. Si hablamos en otro tipo de relación jurídica o privada, por ejemplo, en las relaciones de carácter parental familiares, si alguien hostiga a uno de los componentes de la familia, ¿cómo se va a llamar ese tipo de acciones violentas? Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar o violencia familiar entonces va a responder a un determinado régimen jurídico. Nosotros estamos viendo justamente qué es lo que, por eso por ahí le causa una pequeña confusión para caracterizarlo y ubicarlo. Estamos viendo la violencia, el acoso laboral dentro del ámbito de trabajo. Ese es el moving. No se da en otra situación. Puede tener, sí. No puede pasar que, por ejemplo, la persona, ¿no?, que sufre el daño psicológico, ¿sí?, como es a raíz de estar dentro del trabajo, se pueda generar un factor de atribución objetivo y hacer responsable a la RT, digamos, que le brinden todas las prestaciones asistenciales psicológicas, por ejemplo. No hay factores objetivos en sí. Para poder enviarlo a una RT, o sea, tiene que surgir de alguna manera de elementos probatorios que el daño sufrido y la atención que necesita corresponde a una acción de moving, que debe ser probada. Claro. Es muy difícil en esa instancia. Claro, o sea, recaemos en lo mismo, en la prueba. Exactamente. Entonces, claro, vuelvo a mencionar esto. Cuando hablamos de moving, estamos hablando dentro del ámbito laboral, en la relación de trabajo entre empleador y empleado, y ámbito de trabajo también. Recuerdan dentro de las características, o sea, que el agente, o sea, que puede llevar adelante esa acción de violencia, puede ser los propios compañeros, o sea, en forma horizontal, se da en la relación horizontal, o en la relación jerárquica, sea jerárquica de sus superiores o de subalternos hacia la persona, a los fines de provocar ese quebrantamiento, ese daño, por los móviles que tenga, los objetivos que tenga, o sea, quedarse con el cargo, que lo despidan, el descrédito, el traslado, etcétera, etcétera. Entonces, en el moving se aplica en el ámbito laboral
a este tipo de acciones cuya característica es la sistematicidad. Si no hay sistematicidad, es decir, si no hay acciones en el tiempo concatenadas bajo ese objetivo, no estamos hablando de moving, sino algún tipo de acto que se pudo producir en forma aislada, violento, que puede causar algún tipo de agravio en la relación laboral, pero no moving. No moving. Entonces, si se acredita esta circunstancia, ahí sí el empleador tiene que responder por los daños y perjuicios sufridos por la persona. Y acá entramos en una situación muy interesante. Si el daño provocado, si se acredita el daño que ha sido provocado por el moving, es muy posible que la RT no tenga que responder por esa situación. O depende cómo sean las circunstancias, la RT también puede llegar a tener una acción contra el empleador, porque la conducta del empleador fue una conducta antijurídica, es decir, en donde violentó la integridad física a través de distintas acciones, y eso no es amparable desde el punto de vista jurídico, y también de las obligaciones que tiene la aseguradora de trabajo, que es cubrir los riesgos profesionales, no acciones de ese carácter que provocaron daño en el trabajador ajenos a lo que es la actividad laboral. Como ustedes verán, es un tema muy urticante, que al no haber regulación legal, evidentemente va a quedar a la apreciación de los jueces en cada caso particular y prueba recolectada si se dio esa caracterización en cuanto a si las acciones reúnen la calidad de moving por parte del empleador respecto del empleado. Y en su caso que se acredite y le haya provocado un daño al empleado, puede ser un daño en su honra, en su honor, físico, mental, deberá responder con el resarcimiento correspondiente a los fines indemnizatorios, aparte de las obligaciones que corresponden en el marco de la relación de empleo. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre eso? Con el trabajito que les mandé, o sea, no les mandé un fallo, porque los fallos laborales ahí tenía para mandar uno nuevo también, pero son circunstancias, no se desarrolla mucho, o sea, son cada caso particular, no vi por lo menos alguno que estuviera interesante como para ponerlo ahora. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Y ya pasamos a el derecho de información, y de libertad de expresión y de información. Bien. Ajá, estamos bien, nos faltan 25 minutos. Bueno, la libertad de expresión y el derecho de información. Acá tenemos de acuerdo en la Constitución al artículo 14 y artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece un basamento en cuanto no solo a la libertad de expresar las ideas de todo tipo, sino también de investigar y de informarse la persona. Y también incluido dentro de este derecho, también está la libertad de prensa, es decir, o sea, incito en esto, tanto en el artículo 14 como en el artículo 32 de la Constitución. Vamos a encontrar en la Convención Americana también, en forma más explícita, o sea, en qué consiste este derecho y las reglas que se establece en cuanto a los fines de garantizar el derecho de libertad de expresión y de pensamiento, que se realice sin ninguna forma de censura previa, que queda limitado únicamente a regulaciones que establezcan la responsabilidad en forma posterior en el caso de que esa información haya producido algún tipo de daño, o por su característica, por su falsedad o inexactitud de la misma.
¿Cuál es el límite ante las circunstancias que tenemos hoy, el límite a la libertad de expresión? Ante situaciones que tenemos de lo que está caracterizado como informaciones falsas que pueden provenir de distintas fuentes. Es decir, las informaciones falsas en el ámbito de la libertad de expresión pueden provenir de medios periodísticos y también pueden provenir de plataformas digitales. Es decir, hoy a través de Internet y a través de otros medios de comunicación como las redes sociales, hay distintas fuentes digitales donde se transmite información. A veces con autor, sin autor, con citación de fuente o sin fuente, o con fuentes falsas, la cual se transmite y con la particularidad, en el caso de las redes sociales, que llega prácticamente a cada persona en particular. Caso Facebook, caso Twitter, caso WhatsApp, también, donde también llega información de distintos tipos de contenido. Ahora, en este derecho de la información y libertad de expresión, por un lado hay una libertad ilimitada, es decir, no se garantiza esa libertad de expresión sin censura previa, en general. Hablamos en el marco general, ahora, para poder entender el concepto. Es decir, primar, o sea, para que cada persona pueda contar con información y también pueda divulgar sus ideas y en un circuito en donde se retroalimenta a través de las participaciones en forma colectiva de todos los sujetos, de personas comunes, o personas especializadas en donde participan en medios masivos de difusión o especializadas en razón de su trabajo periodístico. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes dentro de lo macro? O sea, ¿por qué garantizar la información? ¿La información hacia qué, desde el punto de vista del sujeto? El conocimiento. Al conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para poder... No, decir, Rocío. Sí, por favor. Para poder participar, para poder conocer. Para poder justamente, sí, conocer, pero fundamentalmente para poder desarrollar plenamente su autodeterminación de la voluntad, poder decidir, es decir, decidir participar, decidir investigar, a los fines de poder elaborar su opinión. Imagínense en el ámbito político, en la participación en los derechos políticos, poder contar con información adecuada a los fines de tomar una decisión. Decisiones importantes, como elegir el futuro gobernante y plataforma de gobierno que lo va a gobernar a todos durante 4 años. O determinada legislación en materia, por ejemplo, del aborto, es decir, cómo tomo una decisión sobre estas cuestiones. Es decir, es muy importante la veracidad de la información porque hace a la autonomía de la voluntad de la persona de poder desarrollarse con o a través de información fidedigna. Porque si no, estamos realmente en un problema no solamente desde el punto de vista individual, sino también colectivo, en razón de los intereses públicos en juego. Y acá vamos entrando a una cuestión. Entonces la información es muy importante. La información no tiene que ser cualquier información, sino que tiene que tener veracidad. O sea, no tiene que ser inexacta. Y menos, aparte de inexactitud, no tiene que ser falsa. Acá les traigo, ahora hago un paréntesis, ¿cuál es el límite? O sea, ya sabemos lo que es información falsa, o sea, no lo vamos a explorar, pero desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que cuáles son los actos que nos interesan en sí, o sea, desde el punto de vista jurídico, en materia informativa. Estamos hablando de lo conceptual para poder entender el trabajo. Esa información no afecte a otra persona.
No, pero la importancia que el hecho que nos transmiten, que puede tener una relevancia jurídica de distinta índole, o sea, los hechos son generadores, hay dos fuentes generadoras. ¿Cuáles son? Una es la naturaleza, los hechos de la naturaleza, y otro los hechos del hombre. Estamos hasta acá, regulado en el Código Civil, en donde estos hechos, el hombre actúa con voluntad y este hecho es tomado y transmitido como información. Ahora, si esta información no se ajusta al hecho real, o sea, fíjense una cosa, estoy hablando de que de información, de transmitir, o sea, el hecho. No estoy hablando de otra cuestión, que es opinión. Opinión no tiene que ver con información. O sea, la opinión es la opinión de un sujeto, puede ser calificado o no, puede ser una persona común, puede ser un especialista en la materia, pero la opinión es una evaluación que se produce, por ejemplo, de determinados hechos. Estamos hablando, vamos a poner un ejemplo para entendernos bien de lo conceptual. La pandemia del coronavirus. La información, ¿cuál sería que deben transmitir los medios sobre la pandemia en general? Por ejemplo, algo que interesa a la población es, en forma colectiva e individual, es, por ejemplo, cuántas muertes está provocando esta enfermedad. ¿Cuántos contagios? ¿En dónde son los contagios? Eso es información. ¿Por qué? Porque lo que está transmitiendo son hechos que suceden. Ahora, agregar a esa información una opinión, o sea, por ejemplo, una opinión en donde se han producido tantas muertes producto de la negligencia de las autoridades sanitarias de la localidad de General Pueyrredón, del municipio de General Pueyrredón, para poner un ejemplo abstracto, ahí no está hablando de hechos, sino está hablando de una evaluación que esa cantidad de muertes proviene de una negligencia. ¿Y ustedes ven la negligencia en la información? En el relato que les di, por ejemplo, ¿lo ven? ¿De dónde sale la negligencia? No. No. ¿Por qué? Es una opinión subjetiva. Es una opinión subjetiva y no la fundé en ningún hecho. O sea que estoy dando en sí una información que podría decir, en la categoría, como dice en la Convención Americana, inexacta. O sea, por lo menos es inexacta. Es decir, sí, las muertes están, pero la negligencia que le achaco a las autoridades del municipio no está basada en información, en hechos. ¿Se entiende? Entonces, una cuestión es la información y otra cuestión es la opinión. La información es en general sobre hechos, sobre lo que se deben transmitir en una forma neutra, por lo menos en lo posible, según la naturaleza del hecho que se esté hablando. Otra cosa es la expresión de las ideas políticas, de las ideas en el arte, de las ideas en la ciencia. Eso no es información, es expresión de ideas, u otra de pensamientos. Entonces, tenemos que justamente delimitar y diferenciar. Una cuestión es información, otra cosa es la expresión de los pensamientos, de ideas, que es otra cuestión, y otra cuestión es la expresión de opiniones. Entonces tenemos varias categorizaciones. Ahora bien, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite ante esta regulación legal que tenemos en el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, y en el 13 de la Convención Americana en cuanto a la libertad de pensamiento y de expresión, y también el derecho a informarme, porque acá aparece una doble, es un derecho compuesto, o sea, no es derecho yo de solamente transmitir mis ideas, mi expresión o de información, sino también mi derecho a recibir información, a los fines de poder tomar decisiones o conocimiento general o el motivo que fuere. ¿Cuál es el límite en esto? Si lo que se privilegia justamente es la fluidez de la información, pero la información en un contexto de una información
que sea exacta, que sea adecuada, que sea neutra, ajustada a los hechos, más allá de los errores de apreciación que se pueden dar en la transmisión. Entonces, el límite está dado en nuestro sistema jurídico. Ustedes no van a encontrar en la norma que le dije, en la Convención Americana, que este derecho a la información y este derecho a la libertad de expresión se debe garantizar que es sin censura previa. No solamente a la prensa, sino también en forma individual a cada sujeto. Sin censura previa, ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes por sin censura previa? Que no haya términos o cuestiones que no puedan decirse. Bueno, o sea, que no se restrinjan del conocimiento que se pueda claro, dar. bien, que todo lo que se puede expresar, pero de poder llegar a expresarlo sin censura previa. Es decir, primero lo expresás y después se ve. O sea, ¿qué pasó? A ver, si lo que expreso se ajusta a la verdad, o si no se ajusta a la verdad, ¿qué consecuencias tiene ello? Pero no te pueden censurar, o sea, sin censura previa, es decir, primero la información, se privilegia la información y la libertad de expresión. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Sí. Que me perdí en la parte del límite. El límite es lo que hablamos acerca de las fake news. Ese es el límite de la libertad de expresión y de la información. No llegué a eso Me todavía. perdí. Ah, bueno. Claro. Pero me viene bien porque por ahí puse demasiados datos. Lo de las fake news, todos podemos coincidir que eso existe. Le mandé los trabajos, está fundamentado en estudios también del comité parlamentario del Parlamento inglés, con un informe del presidente del caso Brexit, ¿no? De la influencia de las informaciones falsas, o sea, la fake news, en cómo influyó en el electorado inglés a la hora de decidir la separación de la Comunidad Europea, y que esa comisión dio determinadas sugerencias, recomendó a los fines de contrarrestar esta situación de informaciones falsas. Pero a lo que voy es a la etapa previa primero. Ahora llego, ¿cuál es el límite? Si hablamos de la fake news, o sea, no observamos un límite concreto, porque ¿qué es lo que sucede? Si vamos en la Convención Americana y también en el artículo 14 de la Constitución y el 32, que se garantiza la libertad de imprenta y la libertad de libre expresión a través de la prensa sin censura previa, lo que significa que primero se permite que la persona se pronuncie. Y en particular, en un ámbito muy particular, que es el periodístico, es importante que el medio periodístico, los periodistas se puedan pronunciar brindando la información, a los fines de no generar una autocensura de estas personas. Es decir, limitarse porque le puede generar una responsabilidad generalmente que termina de carácter patrimonial, y entonces dice, no, esta información no la voy a dar porque esto quizás me genere algún tipo de responsabilidad y no brinda la información. ¿Esto qué provoca? La información, la falta de información, provoca que en cuanto al colectivo y el interés general que hay por tener información sobre cuestiones importantes, y acá entramos en determinados ámbitos, del ámbito público, del ámbito del gobierno, del Estado, que a la población en general, a todos nos interesa. En general de transparencia. Claro, de transparencia. Resulta que no la menciona porque tiene temor a que pueda haber algún tipo de responsabilidad que le cause y provoca la autocensura. Entonces, la garantía de acá es sin censura previa. La expresión de ideas y también de la información a través, asegurando la libertad de prensa, pero que en caso de que violente, o sea, que algún tipo de situación en cuanto a la información sea falsa y cause algún tipo de daño, queda sujeto a establecer la responsabilidad ulterior de quien envió esa información falsa. Es decir, esto se tiene que determinar en forma posterior, es decir, la información salió, circuló, y si esto causó un daño y algún tipo de perjuicio y es una información falsa, se podrá establecer una responsabilidad ulterior. Es decir, se garantiza primero la libertad de expresión. Y entonces volvemos de vuelta. ¿Pero cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en esto en donde no se ve? O sea, porque no hay regulación. Las normas, si ustedes van, se garantiza la libertad de expresión sin censura previa. ¿Y el límite dónde lo ponen?
Porque dice, La sí, intimidad de las personas. sí, La intimidad de las personas ponen el límite. Bueno, ese es otro factor importante. Es el famoso dicho del derecho de uno termina cuando empieza el del otro. En Bueno, este ahí, caso, si se está bueno, dañando a otra persona. ahí está difuso, pero fíjense, ya que hablaba de un límite, el derecho a la intimidad, el caso Ponseti de Balbín. Eso, véanlo, es un caso muy corto que lo resolvió la Corte, es la publicación de una foto, información, ¿no? A través de un documento fotográfico, la publicación de una foto. Era la foto del cadáver, ¿no? La foto No, del no. cuerpo en el cajón. No, agonizado. Cuando estaba internado. Cuando estaba, cierto. Cuando estaba internado, cierto. que estaba agonizando, donde el doctor Balbín no tenía, en ese momento, ni siquiera ocupaba un cargo público. Sí era un referente a nivel político muy importante, pero estamos hablando de en el ámbito de una clínica en donde estaba siendo atendido y estaba agonizando. ¿Cuál era el interés público en juego para asegurar el derecho de la libertad de expresión, de información? No hay un interés público ahí. O sea, es la intimidad de la persona, y más en una situación de convalecencia. En donde, ¿cuál es el...? Sí. Profesor, una pregunta. ¿El derecho de réplica tiene que ver con...? Sí, con las informaciones inexactas o falsas. Ahora vamos a llegar a eso. Yo le estoy dando todo lo macro ahora, dentro de esta normativa y la de la Convención Americana, y sigo con esto. Entonces, la intimidad es un límite. La intimidad es un límite, porque lo que se asegura, el derecho a la libertad de expresión y a la información, es justamente de aquellas cuestiones que hagan al interés público, no particular. Entonces aquí aparece una cuestión. Primer límite, la intimidad. Esto la Corte lo zanjó con Ponseti de Balbín. Acá tenemos un límite. Cuando se habla de la intimidad, aunque sea una persona pública, esto es un límite. O sea, esto no hace al interés público. Porque la garantía de la circulación de las ideas y de los pensamientos y de la información es a los fines que la sociedad se pueda nutrir y que sean de interés. Pero no la difusión de informaciones a nivel general, y a través de la prensa, de cuestiones que hacen a la intimidad de las personas, porque no hace al interés público, que es lo que se está tutelando también, el derecho a la información en cuanto al interés público en juego, y evitar la autocensura de los periodistas. Entonces, la intimidad es un límite, pero ¿qué otro límite tenemos con el caso de las fake news? Bueno, hay un grave problema en esto, porque si ustedes se fijan en la Convención Americana, se va a establecer a posterior la responsabilidad, si esto causó algún perjuicio, y estamos hablando de una información falsa. ¿Y cómo se determina? Establece ciertas referencias para determinar responsabilidad. Una, si esa información violentó la salud y la seguridad nacional, si esa información fue falsa, y cómo establece la responsabilidad. En nuestro sistema jurídico no hay un mecanismo en cuanto a la limitación. Entonces, para establecer la responsabilidad de aquel que emitió una información falsa, ¿cuál es el camino? Bueno, la Corte, en forma pretoriana, y acá van a ver algo que lo han visto por ahí en Constitucional también, tomando precedentes, un criterio de la Corte norteamericana, de un caso de New York Times contra Sullivan, que era un político, desarrolló la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia. Es decir, ¿cómo se llega a responsabilizar a quien emitió una información falsa? O sea, ¿cuándo puede responder? En donde acá vamos a entrar también en cuestiones de aspecto procesal de prueba, que se invierte la carga de la prueba. Fíjense, la doctrina de la real malicia establece que se tiene que demostrar para poder responsabilizar a aquel que emitió una información falsa, estamos hablando, no, una información falsa, era mentira. O sea, publicó la información, para poder responsabilizar a aquel que emitió una información falsa, se debe demostrar
que hubo un dolo casi delictual, es decir, una intencionalidad o una gran desidia, relacionada con gran negligencia, de no importarle si la información era falsa, lo publicaba igual. ¿Se entiende? Es decir, la persona perjudicada por esa información tiene que demostrar la malicia actual, ¿no? Ese dolo casi delictual en la intención de publicar esa información falsa. Si demuestra eso, fíjense que es una prueba, una prueba muy difícil, si demuestra eso, que lo publicó a sabiendas, con ese dolo casi delictual que caracteriza la Corte, hay un caso que la caracterización del caso Costa, hay varios precedentes de la Corte, y en particular desde los 90 hasta acá, en donde va incorporando matices, pero la persona perjudicada tiene que demostrar que quien expresó esa información falsa tenía conocimiento de la falsedad de esa información. En esto consiste la teoría de la real malicia. Entonces, ¿qué pasa? Es una cuestión de prueba y es muy difícil probar, salvo que haya algún tipo de grabación o reconocimiento del periodista o de quien que emitió la información, de que sabía que era falsa y lo publicó igual. O sea, ¿por qué? O sea, se admite esto. Tanto lo sostuvo la Corte norteamericana como la nuestra, en la doctrina esta desarrollada de la real malicia, porque lo que se privilegia acá, ¿qué es? En sí, ¿qué se está tutelando? Estamos hablando desde el punto de vista de derecho de libertad de expresión. En nuestro régimen jurídico, la libertad de expresión es total, sin censura previa, ¿no? Ese es el derecho por un lado. Y entonces, si yo tengo que demostrar la real malicia, o la malicia actual, o el dolo casi delictual, o la negligencia grave y desinterés de quien dio esa información falsa para poder, ya fue publicado, para poder corregir esa situación. ¿Qué es lo que se está tutelando acá? ¿Puede ser que se esté tutelando el ámbito privado de la persona que difundió esa información? O sea, en el sentido de que para que se la responsabilice tiene que estar expresado de alguna forma y probado este hecho de haber difundido información falsa. No sé si va por ahí o es por otro lado. No, por ahí. Y me olvidé de decirle un elemento más, justo entré en el criterio de la real malicia, que también establece otro requisito más que es necesario tener en cuenta en estos casos, o sea, en donde la persona afectada, se aplica este caso, donde la persona afectada es una persona por lo menos con un perfil público. Si es una persona pública que pertenece a estamentos del Estado, funcionarios o miembros del Estado, ya hay un interés público en eso. Si es una persona pública, o sea, no hay una caracterización definida, pero persona pública puede ser donde tenga interés la sociedad. Por ejemplo, Favaloro, el cardiocirujano, era una persona pública y la verdad la sociedad había un interés en realmente qué pasa con Favaloro. Bueno, si Favaloro fue víctima de una información falsa, para poder contrarrestar esa información falsa, tenía que demostrar el dolo de quien produjo esa información, producto de esta doctrina de la real malicia. Entonces, ¿qué era lo que se está tutelando acá? Si impone esta carga probatoria, invierte la carga probatoria, donde no tiene que demostrar la culpa, sino la grave negligencia o dolo de quien produjo la información falsa. Lo que se está tutelando justamente es la contracara del otro derecho de libertad de expresión, la libertad de información. Es decir, el derecho a la información de la población, el interés público en juego o el interés general en juego. Se está tutelando ese derecho, el derecho a la información. Entonces tenemos una libertad de expresión en su máximo exponente sin censura previa. ¿Y cuál es el límite? Porque acá, ¿qué se garantiza con la libertad de expresión sin censura previa? La libertad de información.
el derecho a la información, mejor dicho, el derecho a la información. Es decir, el derecho que las personas, cuando hay una información de interés general, de que la información salga y se puedan enterar. Y para corregirlo es ex post, porque acá lo que se privilegia es garantizar ese derecho a la información. Es decir, cuando hay un interés público en juego. Y acá vamos Entonces, profe, los límites son dos, la intimidad y el derecho a la información fehaciente, comprobada, digamos. Claro, cuando es un tema, este requisito anótenselo, cuando hay un interés público en juego. Interés público, no cualquier información. O sea, la de la intimidad ya sabemos que en esa categoría no ingresa. Interés público, entonces, ¿qué entra en el interés público? Aquellas cuestiones que hacen al interés general. Al interés general. Obviamente, si la información viene de actividad del gobierno, del Estado, en sus distintos estamentos, del municipal hasta el federal, hay un interés. Hay un interés público que está incito. En otros hay que observar si realmente está en esa categoría. La Corte ha calificado, por ejemplo, personas públicas, ¿no? Puede ser un sindicalista conocido, hay un caso que es el caso Triaca, también lo pueden ver, que llegó a la Corte, que lo calificó justamente como una persona pública y donde hay un interés en ver que lo que pasa también representa un sindicato y la actividad que tiene. Entonces hay un interés general de saber, y que es importante que se nutra de esa información, porque está relacionado también con la toma de decisiones a nivel general de cada persona. Entonces, acá tenemos que cuando hay en juego una persona pública que hay que calificarla, pero ya sabemos que si es un funcionario público, bueno, hay un interés público, o si es una persona pública, bueno, tiene que soportar esta restricción en sus derechos, es decir, que se publique la información, y si se excedió, ella va a tener que demostrar que hubo dolo por parte del periodista o aquel diario o aquel que emitió la información falsa. Y acá está el otro límite. Cuando, fíjense, hablamos de personas públicas, ¿no? En el caso que sean particulares, privados, no corre esta regla de la real malicia. Ahí sí, conforme el Código Civil, lo que hay que probar justamente es la culpa de aquel que emitió la información inexacta o falsa, por las reglas generales de responsabilidad y probatorias. Es decir, que es mucho más fácil porque uno puede probar que la información sí no se ajustaba al hecho o el hecho no existió. Si quien produjo la información no lo puede probar, entonces va a ser condenado por esa información falsa a reparar los perjuicios o daños que haya causado a la persona. Entonces, en definitiva, libertad de expresión y derecho a la información son dos caras de una misma moneda, es decir, uno va encaballado con el otro. Esto lo podemos ver bien justamente en el artículo 13 de la Convención Americana, en donde no solamente la persona, en lo que es derecho de libertad de pensamiento o expresión, de poder expresar sus ideas, aún a través de distintas formas, sea a través de la prensa o en otra forma documental a través del arte u otro tipo de medio, sino también el derecho a investigar y a informarse. El derecho a investigar e informarse. Entonces, y en el derecho a la libertad de expresión, tanto sea en forma individual o en particular también de la propia prensa, es sin censura previa. Sin censura previa. Es decir, se garantiza acá, primero sí, que se publique la información. Se publique la información. No estoy hablando, recuerden, hay otras categorías. Pensamientos, ideas, opiniones, eso es otra cuestión. Las opiniones es otro tema. Estamos hablando de información. ¿Qué se informan? Hechos. Se informan hechos. Entonces, la libertad de... Sí. Profesor, disculpe, ¿hasta qué hora es la clase? Ya termino, redondeo. 6:30, yo por ejemplo 6:30 tengo otra clase. Perdón, me olvidé la hora. Redondeo esto. Entonces, se garantiza la libertad de expresión sin censura previa. En el caso que la información haga el interés general, a un interés público,
¿por qué puede ser provocada esa información un interés público? Porque el contenido de la información está relacionada con personas públicas o en relación de la materia también. Una información, por ejemplo, hoy sobre economía. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cuáles son las medidas del gobierno? Es una información por la materia que hace el interés público. Entonces se garantiza ese derecho a información y si fue falso, entonces ahí para responder se aplica la doctrina de la real malicia. Ahora, si hablamos de información de una persona privada, de una persona común, en que no está en el ámbito público, ni está, después hay matices en esa cuestión, pero bueno, pero en general, en ese caso, directamente no se aplica la doctrina de la real malicia. Ahí, en el caso de una persona privada, donde no hay un interés público en juego, donde a la sociedad no le interesa que le pasó a un vecino que se peleó con otro por el corte de pasto, si la información que publicó era falsa, puede ser demandado y probando la culpa, nada más, no el dolo, probando la culpa, tiene que responder por los daños y perjuicios que haya causado a la persona. Bueno, y el lawfare, bueno, lo vamos a ver después del examen. Ya con esto, entonces, bueno, cerrando esta cuestión, tengan en cuenta, moving se aplica dentro del ámbito laboral, son esas acciones de acoso laboral. Libertad de expresión y derecho a la información, las dos caras de la misma moneda, bajo esa regulación legal. Solamente se va a aplicar la doctrina de la real malicia a los fines de responsabilizar por información falsa al emisor de la misma cuando sea una información de